Damas y caballeros, sean todos bienvenidos al último capítulo del especial de Politics con JJ Rendón, consultor, asesor y estratega político. Nos pareció apropiado cerrar el especial con una mirada hacia el futuro de la política. Yo creo que esto es algo que cualquier persona en la profesión de nuestro invitado debe tener siempre, es algo que debe tener siempre muy presente, porque, por ejemplo, un consultor, un asesor político debe estar, por ejemplo, muy al tanto de cómo las nuevas tecnologías influyen en la política, tiene que estar de alguna forma adelantado a lo que va a ser tendencia entre las masas. Ya lo dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, y sin duda las nuevas tecnologías han impactado en la manera en que los mensajes, políticos o no, son percibidos e interpretados. Así que esto y otros temas son los que vamos a examinar en este último capítulo del especial. Me gustaría comenzar con aquello que ya está cambiando la vida en todos los sentidos, de maneras que hasta hace poco parecían impensables, que está teniendo un impacto mundial en todas las formas de la vida social, incluyendo la política, y me refiero a la epidemia de coronavirus. JJ, ¿tú crees que de esta pandemia vamos a salir más humanos, más conscientes de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones? O si por el contrario vamos a terminar más cercanos a lo que Yuval Noah Harari, el historiador israelí, llamó el Homo Deus, ese ser humano que supera las limitaciones de la naturaleza, como las epidemias, y que está más cercano a una deidad que al ser humano. Fíjate, Alejandro, a mí me gusta pensar en escenarios, más en perspectiva que en perspectiva. Porque no es que tenga miedo de equivocarme, yo me he equivocado mucho y creo que no voy a seguir equivocando porque eso es humano. Sin embargo, creo que me da mayor sensación de tolerancia a escenarios posibles. Yo veo dos escenarios. Uno que me parece el más probable y uno que me parece improbable, pero posible. Sí. El primero es que yo creo que después de cierto tiempo va a haber unos dejos, rezagos de este comportamiento de lo que llaman la nueva normalidad basada en el coronavirus, que van a durar para siempre. Cuando se estableció la supuesta pandemia del SIDA en los años 80, se decía que en el año 2000 la mitad de la humanidad iba a tener SIDA y que se iba a acabar el mundo. Y no sé qué, tu generación y las generaciones posteriores a ti, un poquito previas a ti, vivieron todo el tiempo con el miedo al SIDA, todavía hoy. Y con todo lo que eso implica, ¿no? Cómo se relacionan con las demás personas, cómo tenían su primera relación sexual, etc. Hoy yo veo que la gente, no se da la mano, se da el codo, no se abraza. Mucha gente se está habituando a no verse con frecuencia, a verse más online, a mantener en lugares públicos cierta distancia, pero también veo una resistencia muy grande de mucha gente, tanto a ponerse las máscaras como a aceptar esta nueva normalidad. Yo creo que al final el segundo grupo va a prevalecer. Como te dije en la entrevista anterior, que la condición humana es gregaria, le gusta el contacto, le gusta el abrazo, le gusta el beso, le gusta el apretón de mano, y le gusta lo que es auténticamente cálido. Eso va a pasar. Entonces yo creo que esa es mi primera interpretación. Yo apuesto 98% a que después de un tiempo algunos rezaguitos van a quedar. Por ejemplo, que la gente... Una buena práctica sería, por ejemplo, lavarse las manos con frecuencia. Otra buena práctica sería que si sabes que tienes tos y fiebre y gripe, no vayas a pegársela a tus amigos.
Otra buena práctica sería estar consciente de los adultos mayores que tienen condiciones médicas de que si tú te enfermas, los enfermas a ellos. Eso me parece sano. Y creo que el otro volverá a la normalidad. Sin embargo, le doy un 2%, un poquito, a un extremo de irracionalidad emotiva y pánico de la gente de adoptar medidas que nos volverían prácticamente inhumanos, que es que esto se vuelva normal y que cada 4 años, como estuvo la H1N1 y antes el SARS y antes el SIDA y antes, perdóname, me falta una, el SARS, el H1N1, me falta El una. MERS. El MERS, exacto. Y ahora el coronavirus, sea unas aproximaciones sucesivas a una especie de control social, donde sea como un experimento global para que la gente se someta a unas reglas y ver qué tanto toleran eso. Yo tengo la esperanza de que la gente no tolere mucho eso, de que hay países donde eso es más fácil, como Venezuela o como Cuba, en lugares totalitarios, y que al final la lucha es la misma. O sea, la lucha de control contra libertades, la lucha de expresión democrática contra expresión totalitaria. Y que esa lucha va a durar en el tiempo hasta que, si la vida y Dios lo permite, la humanidad evolucione lo suficiente como para valorar mejor las libertades al totalitarismo y esto se vuelva a hablar de comunismo, sea como hablar de la Inquisición. El día que eso pase, que yo creo que yo no voy a estar vivo para eso, y creo que tú tampoco, yo creo que la humanidad podrá considerarse a sí misma civilizada. Yo creo que nosotros somos profundamente uncivilized, salvajes. Entonces, ese salvajismo algunas veces es bueno, porque te lleva a conductas muy humanas, muy emotivas, que son sanas, como abrazarse, besarse, darse la mano, y eso va al final prevalecer. Nuestro futuro, como tú lo ves, se parece más a Un Mundo Feliz de Huxley, a la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, o más bien a 1984 de George Orwell, o quizá haya alguna otra obra de ficción sobre el futuro en el que tú veas que vamos en esa dirección. Sí, me vienen tantas películas a la mente al mismo tiempo, ¿no? Me viene Ayn Rand también a la mente. Me viene Tomás Moro con la utopía. Sin embargo, yo te diría que de una manera ingenua, no sé. Y la razón por la que no sé es porque hay hechos históricos que quiebran de manera impredecible lo que viene. O sea, ¿cómo podía pensar alguien que la pastilla anticonceptiva, el horno microondas, la lavadora automática, el lavaplatos, el Tampax, podría darle las libertades a las mujeres en un momento donde querían defender sus derechos civiles y que hubo unas tecnologías que sirvieron para eso? Yo creo que estamos en un momento muy raro, Alejandro, donde se habla de inteligencia artificial por un lado, y entonces Kurzweil y otros hablan de los cyborg y una humanidad poshumana, donde hay muchas vertientes, donde podríamos estar hablando en algunos años de la transferencia del contenido del cerebro a otro cerebro, y que la persona sea eterna no en el cuerpo, sino en su contenido, o a una humanidad sin cuerpo. O sea, que en vez de ver esas películas donde vemos que las naves viajan y tienen hijos y tienen como germinadores de niños como plantea este libro, el primero que nombraste, que plantea que hay como unas fábricas de niños, eso ocurra y no planteen de pronto simplemente tener el contenedor y que el cuerpo, que es el que se deteriora, no existe y esta especie de cyborg conquista el universo sin que necesariamente haya actividad sexual. ¿Para dónde va? No lo sé, sinceramente. ¿Hacia dónde, qué se va a parecer? Yo no sé. Yo no sé si estamos destinados a cuidar este planeta o a terminarlo de arrasar y mudarnos como migrantes y depredadores que somos, y a dedicarnos a un destino que alguien cree que es válido, que es poblar primero el sistema solar
y después el universo, con lo cual los problemas de espacio y de recursos se acabarían porque tienes el universo completo por delante. O si tenemos que volvernos más restrictivos y pensar que no tenemos que migrar para ningún lado y sostenernos aquí, por lo tanto tenemos que disminuir la cantidad de consumo, porque es imposible con recursos limitados tener una vida y un consumo ilimitado. Por más que hagas la política ecológica que tú quieras, cambio de energía, control de la basura, lo que tú quieras, nosotros somos una plaga si la ves en sentido ecológico. Mientras más la humanidad tenga más gente, este planeta no es sostenible. O sea, o migramos o nos extinguimos. O nos disminuimos por algún desastre natural, guerra, lo que sea. No provocada, o sea, de manera natural. Porque entonces vendrán los eugenistas a decir que no, yo estoy proponiendo que no. Yo no estoy proponiendo eso. Entonces, no lo sé. ¿Qué pasa si controlan el ADN y la esperanza de vida pasa a ser 150 años? No lo sé. ¿Qué pasa si llega un momento que los estados regulan la cantidad de hijos que la gente puede tener y entonces la humanidad como que se equilibra entre recursos y consumo, presupuestos, impuestos y logramos tener un mundo más equitativo basado en una regulación del crecimiento de la cantidad de gente a mantener? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, el manejo del mar? O sea, piénsate que nosotros vivimos hoy sobre la tierra, sobre el terreno. ¿Qué va a pasar si tuviéramos maneras de desalinizar? Se van a poblar un montón de lugares que no se han poblado. Y entonces el agua, que es escasa y que hay guerras hoy por agua, ya no las habrá. ¿Qué va a pasar si por fin la energía eléctrica, perdón, los carros eléctricos y los combustibles alternativos se vuelven viables? Yo hoy no creo que son viables todavía a nivel de costo. No lo sé, sinceramente no sé. Yo espero, a mí me gustaría y trataré de hacer lo que pueda mientras esté vivo para que tengamos un mundo más racional, más respetuoso, más tolerante, más claro. No necesariamente aceptar el paradigma del otro es respeto. Yo puedo respetarte sin aceptar tu paradigma. Claro. O aceptar tu paradigma hasta cierto límite que me permite que tú vivas en paz sin que me impongas un criterio. Entonces, yo creo que estamos en una crisis un poco no civilizada, incivilizada, de choques de todo, el valor del periodismo, las leyes, los sistemas políticos, los políticos, todo, y que eso podría drenar hacia dos lados. Una evolución, con todo lo que te planteé antes, y de dejar, yo digo que los seres humanos nos vemos hacia abajo, nuestras aldeas, hacia el frente de nuestro país, y nuestro entorno, y nuestro mundo, y hacia arriba el universo. En la medida que miremos más hacia arriba el universo, Dios y otras cosas, cada quien a su manera, tú podrás entender más la vastedad de la posible influencia de los seres humanos. Mientras sigas mirando hacia abajo, vas a seguir pensando hacia el pasado, las rabias, los descontentos, las revanchas, las venganzas, etc. ¿Cuáles son los límites, cuáles dirías tú que son los límites de los Big Data? Deberíamos olvidarnos de la frontera entre lo público y lo privado. Bueno, son dos cosas distintas. Fíjate, yo creo que es interesante el Big Data en términos genéricos, o sea, en términos de clasificaciones, mujeres, hombres, edades. Cuando ya tienen información específica sobre un ser humano, y eso le permite, que lo cual va a pasar o ya está pasando, generar mensajes casi personalizados, individualizados. En mente, sobre todo, me preocupa mucho el tema de los niños y de los adolescentes y de la gente joven, que es altamente persuadible, porque no tiene todavía sus criterios bien formados. Y eso es fácil de asumir. O sea, no has vivido lo suficiente. Y incluso en caso de niños o adolescentes, no tienen el cerebro todavía totalmente desarrollado. Y son una máquina de producir hormonas. Están en pleno desarrollo. Entonces, ciertos mensajes penetran con una gran facilidad. O sea, ese poder en manos de las empresas que manejan la data y los padres sin conciencia de cada vez que se conectan a un jueguito de estos online o se conectan a ciertas cosas, están dejando información que prácticamente define a la persona y la va moviendo hacia una cosa o la otra.
Yo creo que hay que poner un límite a eso, Alejandro. Yo creo que las empresas de tecnología las tenemos que regular, que la privacidad tiene que ser más importante de lo que es hoy y que tenemos que regularlas en muchos sentidos, incluyendo el pago de impuestos. O sea, yo creo que nadie pensó en las leyes impositivas del mundo, que iba a haber esta gente que producía en China, pero tenía el headquarter en Bahamas y entonces venden sus productos en todo el planeta y que iban a ser tan mil millonarios, nadie lo pensó. Entonces toca un momento sentarse a reflexionar un poco sobre la privacidad, sobre el tema impositivo, sobre los límites del uso de una cosa que es privada, pero es tuya. Fíjate, cuando se Ujú. montaron los medios de la televisión, cuando empezó la televisión fuerte en los años 50, 60, las concesiones, si tú revisas, las leyes de concesiones hablaban de un tema que se llama información veraz. Y el deber de los medios de comunicación es informar con búsqueda de la verdad. Eso se volvió como un derecho adquirido. Y nadie nunca revisa las concesiones. Y hablar de regular qué es verdad y qué no, o qué es información veraz y qué no, lo llaman o leyes mordaza, y la CIP y todo el planeta se molesta cuando uno medio nombra esa posibilidad. Yo creo que tenemos que llegar a un momento donde el Big Data se use contra sí misma, y te explico cómo. Cuando existan maneras de hacer la trazabilidad de un mensaje y ver si es tendencioso o no, si es verdad o no, cómo se originó, y que haya alguien, como antes hacían los watchdogs, que diga un momentico, esto no es verdad, esto no ocurrió. Pero si nosotros vamos a pensar que una macrocorporación que maneja la data de todo el planeta, que es multimillonaria, que nadie la eligió, que la gente ni siquiera está consciente de la información que le está dando y que no paga impuestos como debería, va a autorregularse. Yo no creo eso. Y no podemos comparar la televisión, ni la radio, ni la prensa con la internet, ni con las redes sociales. El poder y el acceso que tienen nunca lo tuvo ni lo tendrá la televisión. Entonces yo creo que estamos en un problema porque al mismo tiempo que tú tratarías de regular o de enderezar eso, estos mismos actores atacarían a los políticos que lo traten que hacer. Entonces tienes como un conflicto grave, si lo tratas de resolver te atacan y si no le tratas de resolver hundes al planeta. Porque esa es la verdad. O sea, ¿quién te garantiza? Suponte que todos ellos son unos corderitos. Que Bezos y Zuckerberg y todos esos son unos corderitos. Supóntelo. ¿Qué pasa si su sucesor no lo es? ¿Quién lo regula? La junta directiva. Y la junta directiva es el mundo, el país, el Estado. No. Entonces no es lo mismo. O te lo pondría al revés. Las empresas farmacéuticas que todo el mundo critica, en alguna medida, tienen bastante regulación. Cómo hacen un producto, los daños colaterales los tienen que decir en su publicidad, cuáles son los tipos de experimentos que tienen que hacer para sacar un producto. O sea, son liable por lo que producen, son penables por lo que producen a la gente. ¿Quién es penable por la inducción al odio en las redes sociales? ¿Tú has visto lo tóxico que es Twitter? Lo uso mucho, así que sí, me consta. Yo, yo tengo cada vez menos seguidores y participo menos en Twitter porque me parece una plataforma que se volvió un drenaje de troles y robots y odio, y es como de mentirita, pues. O sea, yo tenía 1.200.000 ataques, tú ves así que 1.200.000 mexicanos o colombianos se dedicaron a atacarme a mí un fin de semana y recibí 6.000 amenazas de muerte porque dije que Petro era comunista. Bueno, sí, lo vuelvo a decir, Petro es comunista. Les van a pagar sobre tiempo a todos. No les voy a parar ni media bola a ninguno. Atáquenme lo que quieran. Instagram, un poquito más depurado. Pareciera que ahí la gente se maneja distinto. Y Facebook es como otra tribu, que es como para la gente más grande ahora, tú sabes, como de vejete eso de Facebook. Pero era como MySpace en su momento. Lo que te quiero decir es que al final, ustedes, tu generación, esa pelea la van a tener que dar. Porque no puede ser que 4 tipos manejen la conciencia del planeta. Y que un montón de muchachitos de esa misma corporación hagan los algoritmos para que decidan qué vemos nosotros y qué no.
Yo cuando entraba a una librería a comprar libros, a mí nadie me decía qué libro comprar. Yo abría y veía la primera página, veía un pedacito de la editorial, veía la contraportada y yo decidía y nadie me dirigía ni vaina. En el momento que tú sientas que alguien te dice, esto sí, esto no, no leas esto, esto te lo impongo, esta es la dieta que tienes que hacer, esto es lo que tienes que comer, estos son los fármacos que te tienes que tomar. La televisión era pasiva. Tú podías cambiar de canal y tenías opciones. Aquí, cuando tú tienes un grupo arriba que maneja todo el flujo, todo el tráfico, aunque parece que tienes opciones, no las tienes. A un colmo, donde la gente que tiene Alexa y esas cosas, y a mí me ha pasado, ya no lo tengo, pero yo hablaba de un tema, oye, quiero una camisa con el cuello así, ancho, negra, y a los 5 minutos me salió la publicidad en mi device. O sea, tú dices, bueno, los tipos que están escuchando todo el día. Eso es lo que va a pasar. Yo creo que tenemos que dar esa pelea y creo que hoy el estado de cosas no es bueno. No lo es. Y da para que países se metan. Entonces, los troles rusos quieren que los norteamericanos en las elecciones se maten entre ellos. Los troles chinos quieren lo mismo. Entonces, cada uno hace su jugada, porque la web es libre. Yo creo que, si bien yo soy extremadamente por la libertad, yo creo que incluso la libertad de expresión tiene que tener un límite y es el buen nombre, el respeto a la verdad y el respeto a la información que no solamente es ofensiva, sino que además es negativa para la sociedad. Yo recuerdo cuando en televisión no se pasaban ciertas imágenes y se decía por qué. Ahora no. Ahora te dice, aquí van a ver las imágenes de 20 personas que les cortan la cabeza. Recomendamos que no la vean si usted es sensible. Bueno, ¿y la gente qué hace? O tú me vas a decir que los presentadores no saben. Mientras más les dice que no lo vean, más curiosos son, más lo ve. ¿Cuánto tiempo te cuesta quitarte una imagen de un... Yo te digo que la gente que está escuchando, va a escuchar esta entrevista, cuando escuche lo que yo voy a decir ahorita, le va a venir la imagen a la cabeza. Y les pido perdón por traérselas. ¿Cuánto te va a costar quitarte la imagen del descabezado de ISIS o el tipo que quemaban en las aulas? No la tenías en tu cabeza. Yo tampoco, la acabo de traer. Y cuando la traes te llega perfecta. Porque el cerebro tiene más a recordar las imágenes malas como un mecanismo de defensa y de evitación de cosas negativas que las cosas buenas. Sí. Entonces, esa falta de responsabilidad sobre qué le metemos en la cabeza a la gente, yo creo que tiene que llegar un momento incluso que los medios reflexionen sobre cómo quiero que te sientas cuando veas mi noticiero. Cuando terminen las noticias, cómo yo quiero como televisión que tú te vayas a dormir, que te vayas a dormir angustiado, con soluciones, que te vayas a dormir pensando que la humanidad es buena y que vale la pena vivir o que te quieras suicidar. O sea, a ese nivel está la cosa hoy. ¿Crees que la llamada posverdad va a acabar con lo que entendemos por ciencia? Yo creo que hay una gran tendencia a eso. Además, porque hay otra vez volviendo al punto, unas grandes libertades de postear mentiras. O sea, hay gente seria, seria no, digamos, que seriamente pretende o que profesional e intensamente promueve que la Tierra es plana. Sí. Documental, películas, portales, blogs, de todo eso. Yo no estoy diciendo que prohibamos eso. Yo estoy diciendo que lo llamemos como es. Es como el cuento de la Caperucita Roja. O sea, para mí tiene la misma validez que un cuentico como la Caperucita Roja. Entonces, mientras no haya quien, de una manera políticamente incorrecta, llame a lo que no es cierto falso, y vivamos en este mundo de la relatividad de las opiniones y de que todo es válido, incluyendo las mentiras, incluyendo las fábulas, incluyendo la fantasciencia. En ese mundo es muy probable, Alejandro, que prevalezca la no verdad. Y que después de haber logrado tener consenso sobre, sé yo, cosas tan elementales como la ley de gravedad, pasando por las leyes de la termodinámica, llegando a cosas más complejas como la exploración del ADN, etc. Hay un momento donde la gente diga, ¿sabes qué? Yo opino que como tal vacuna fue mala,
todas las vacunas son malas y entonces yo no me voy a poner vacuna. ¿What? Y entonces la humanidad sin vacuna. Y aparece el sarampión, la lechina, el polio, otra vez. O sea, la verdad te hará libre, pero también te hará grande. O sea, te permite que tú avances. Entonces, relativizar la verdad no es positivo para la cultura occidental. Para la otra cultura es perfecta. Porque si yo te digo todas las religiones son iguales, es un tema de opinión, tú podrías no darte cuenta, por ejemplo, que la religión musulmana tiene un proyecto político. Y si la toleras como igual a la cristianista, al cristianismo, te permea y cuando te des cuenta, es tarde. Yo digo, bueno, ser liberal y ser comunista es lo mismo, es una opinión. No, ser comunista es avalar una forma de gobierno y de régimen asesino, criminal, fracasado, de lo peor que ha tenido la humanidad. Como equivalente, o ni siquiera equivalente, 100.000 veces peor que la Inquisición, el oscurantismo. Y no somos capaces de decir eso porque no, yo te respeto que tú seas comunista. Es como que yo te dijera que yo te respeto que tú seas neonazi. Te lo digo, Alejandro, si tú fueras neonazi y pensaras que la gente de color es una raza inferior, yo no podría hablar contigo. No puedo, porque siento que si te lo tolero, te lo alcahueteo, te lo refuerzo, te lo permito y te dejo que tú sigas creciendo en una cosa que la humanidad debió haber superado, que es el racismo. Nosotros todos no deberíamos hablar de colores más. Es más, el tema sexual, que varias veces lo hemos hablado en la conferencia, yo creo que uno no debería hablar de eso. Yo creo que eso es parte de la vida privada de cada quien y que a mí no me interesa saber quién es qué. Y yo eliminaría la marcha del orgullo gay porque no existe la marcha del orgullo heterosexual. Entonces, si tú me vas a estrujar una cosa en la cara, yo te quiero estrujar la otra. Entonces, mejor, ¿por qué no nos estrujamos ninguna? Entonces, lo que te quiero decir al final es que en esta época de la posverdad, no hay quien la dictamine, no hay quien la regule, no hay quien la audite. Y eso me parece negativo. Creo que se nos está yendo la mano en la tolerancia, amplitud de opiniones incluso que son llenas de odio, llenas de efectos negativos para la humanidad. Y creo que debe haber un consenso en volver atrás en lo que era la información veraz, lo que era el equilibrio informativo, lo que era el respeto al buen nombre, lo que era llamar científico a lo que era científico, llamar fantasciencia a lo que era fantasciencia. Y a veces pasa que en esa búsqueda alguna cosa que era fantasciencia después se vuelve científica. Ah, bueno, ok, está bien, evolucionó el conocimiento. Pero lo que no se vale es que en pro de la pseudoevolución, toda información y toda opinión y toda verdad es igual. Yo no creo en eso. Harari, y es un gran daño para la humanidad. Sí. Harari, el ya mencionado historiador israelí, ha subrayado el papel de las ficciones como generadoras de colaboración entre seres humanos. En estos momentos de tanta polarización a lo largo y ancho del mundo, ¿deberíamos las personas producir nuevas ficciones o más bien deberíamos volver a ficciones ya existentes? Fíjate qué interesante pregunta. Yo creo que la ficción cumple una gran función en la construcción de la personalidad. O sea, nosotros hemos vivido como humanos de tradiciones orales y de transmisión de conocimiento a través de la ficción. Yo sí creo que debemos construir nuevas ficciones y que esas ficciones deberían tratar de rescatar lo mejor de lo humano y no solamente las visiones catastrofistas, distopianas, de cómo esto es un desastre y todo va a ser peor y vamos mal y no sé qué más. Yo recuerdo, no sé si te pasa, pero a mí me pasaba mucho. Yo cuando iba al cine y era más joven, iba al cine y siempre trataba de ver películas que me dejaran algo, que yo saliera y me fortalecieran Sí, algún por valor, supuesto. alguna idea. Hoy cada día me cuesta más. O sea, ver una película y decir, wow, cómo me motivó a pensar o me cambió la manera de ser. Incluso con libros me pasa lo mismo. O sea, termino el libro y digo, ajá, ¿y entonces? O sea,
en que me pasa mucho menos con libros porque es mucho más fácil. Digamos, el libro se presta más para pretender dejar contenido que una película. Pero, y mucha gente de Hollywood diría, bueno, es que el objetivo de las películas no es dejar valores, ni principios, ni ideas, ni motivaciones. Ah, pero perdóname, tú puedes ser entretenido y lograr eso a la vez. Sí, Y eso me parece cool. Si tú ves las películas, por ejemplo, policiales, o a la gente que le gustan las películas de acción, yo soy uno. A mí me da tristeza que no hay ninguna película, o muy pocas, de 99 a 1, que plantean a los policías como gente correcta. Siempre los plantean como corruptos o que rompen la ley o que hay un problema y por eso. Entonces, si el 99% de la policía son gente más o menos sana, me refiero a países sanos, en Venezuela el 99% son corruptos, sorry, y tiene 1% que son malos y tienen comportamientos raciales o dañan gente o abusan o roban. Porque todas las películas son desproporcionadamente negativas. Te pregunto. Si la Segunda Guerra ojo, Mundial es una de las pocas guerras rescatables por la razón por la que se dio y lo que logró y contra quién lo logró, porque sí, hay muchas más películas sobre las guerras donde las fuerzas militares son malas que sobre las fuerzas militares hicieron algo bueno. Si las dos pueden ser con acción, entretenimiento, etcétera. Entonces, yo sí creo que la ficción, que debe haber una nueva ola de escritores, narradores, cineastas, dramaturgos, que, que traten de rescatar ese espíritu humano, lo mejor de lo humano, y generar una narrativa mucho más positiva que la que tenemos hoy. Más allá de los libros de ujú, motivación y de los videitos del secreto y todas esas cosas. ya. En Estados Unidos se está derribando estatuas de figuras históricas con juicios anacrónicos. ¿Crees que esto es parte de un intento deliberado por reescribir el pasado para generar un futuro de acuerdo con ciertas posiciones? ¿O simplemente es algo espontáneo, producto de una furia espontánea que denota la incapacidad de aprender de ese pasado? Yo creo que es orquestado, Alejandro. Yo creo que es orquestado y es parte de una conducta fascista, este, que siempre ha pretendido hacer eso. O sea, incluso Chávez, cuando llegó al poder, cambiar los libros, quiso cambiar la bandera, cambió la moneda, cambió el escudo. Lo único que creo que no tocó, y eso porque no le dio por ahí, fue el himno nacional. No, no, Pero, Merino no. pero hasta los héroes los cambió, dijo, este es más héroe que este otro, tumben a la estatua de Colón, levanten la de María Leonza. O sea, hay todo un esfuerzo de eliminar una cosa para generar una nueva simbología. Si eso fuera sistema, bueno, tendríamos que destruir las pirámides de Egipto, que fueron construidas por esclavos. Y podríamos tener, si quieres, acabamos con el Coliseo Romano, por ejemplo. Porque imagínate, ahí mataban cristianos y mataban gladiadores, y entonces eso es malo, ¿no? Y además es un ejemplo de que al pueblo le dan pan y circo, acabemos con el Coliseo. Y ahí podemos ir seguir hablando. Y entonces quitemos las urnas, ¿cómo se llama? El Museo del Holocausto, porque ¿por qué? Si murieron 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial y 6 millones fueron judías, eso ofende a los otros 54 millones que no son judíos, de los cuales 17 millones son polacos o rusos o lo que sea, y entonces no quieren. Entonces, respuesta corta, es un esfuerzo de fuerzas radicales que quieren acabar con la historia para construir una narrativa que sea la que ellos les da la gana. Y para ello tienen que destruir incluso instituciones como la familia nuclear, como las tradiciones judeocristianas, básicamente occidentales, al margen de que tú seas religioso o yo sea religioso o no. Hay unos valores ahí que todos compartimos, ¿no? Y es una forma de relativizar, destruir y relativizar. Es un proceso. Yo destruyo lo que hay, monto lo nuevo, relativizo lo que hay, lo cual me permite más fácil destruirlo. O me radicalizo y reescribo la historia en alguna medida.
La técnica del deepfake, en la que se toma un video de una persona hablando y se alteran sus facciones para que pareciera que es otra persona la que está hablando, va a cambiar las campañas políticas tal como las conocemos. Hmm. Bueno, yo creo que puede haber un momento donde las afecte, pero yo, por ejemplo, tengo técnicas o maneras para denunciar, destapar cuando a un cliente mío le hacen algo como eso. No los voy a revelar, vivo de eso, Alejandro. Permíteme que me guarde algunos secretos profesionales. Ujú. Yo creo que yo tengo la vacuna contra el deepfake para mis clientes. Sin embargo, creo que la técnica del deepfake va a favorecer. Yo no sé si tuviste una película que se llama Simón. Es una película Creo que fabulosa no. sobre una actriz virtual que se hace famosa y tiene vida y todo el cuento, pero realmente no existe. Yo creo que Hollywood, cuando determinen bien cómo hacer que caracteres caminen, hablen, y están cerquita, todos los actores se van a quedar sin trabajo. Porque vas a poder ver, como en algunos juegos de computadora, la animación casi exacta de lo que sería un humano. Y no el momento que no distingas una cosa de la otra, eso va a afectar el costo de las películas y un montón de cosas. Creo que afectaría la publicidad también, porque permitiría tener modelos inexistentes, entonces quedarían sin trabajo los actores y las modelos. Y creo que afectaría temporalmente a las cortes, porque mucha gente Ujú. presentaría pruebas de cosas que no ocurrieron, montajes y cosas, y que así mismo como la gente que hace eso, habrá expertos forenses que determinarán. Siempre habrá la manera de determinar si eso es falso o no. Eh, y habrá gente que aunque sepa que es falso, creerá que es verdad. Sí, Sí, claro. O sea, si tú analizas el mundo en que vivimos hoy, hay gente que cree ciertas cosas y que no importa lo que le digan, sigue pensando que eso es así. Hay gente que cree que nunca fuimos a la luna. Hay gente que ah, cree que la Tierra es plana. Hay gente que cree que Elvis Presley está vivo. Hay gente que piensa que que existe Paul McCartney está muerto también. que Paul McCartney está muerto. Hay gente que me pregunta, te lo dije creo que en una de las entrevistas, sí, ¿por qué yo no he ayudado a Guaidó? Ah, Que Y yo digo, estuve 9 meses ahí, y me dice, ¿cuándo? ¿Y qué cargo tenía? ¿Y qué hizo? Y le digo, wow, ¿no te enteraste? No. Entonces, hay siempre como un 15% que yo los llamaba en México los valemadristas. Es una gente que no le importa lo que esté pasando, ellos nunca se enteran. Y después el otro 85 se parte en dos grupos, los racionales y los irracionales. Los racionales van a tratar de ver la verdad como puedan. Y los ujú. irracionales van a tomar la verdad o la mentira dependiendo de su punto de vista. Entonces es como una confirmación del prejuicio. Si yo creo que el príncipe Carlos le monta cachos a la otra, yo voy a creer en el deepfake. Y si yo creo que son una familia feliz, voy a decir, pobrecito que le hicieron al deepfake. Entonces, digamos, con los medios volviéndose un poco ficción, en esta era de la posverdad, donde ya no uno sabe cuando ve un network qué es verdad y qué no. Y la credibilidad de los networks por el piso suelta. Yo sé que a los medios no les gusta que yo diga eso, pero la verdad es que la gente los ve como entretenimiento. La gente ve, no voy a nombrar ningún medio en particular, ciertos programas de opinión como si viera Laura en América o El Gordo y la Flaca. Les da lo mismo. Entonces, si tú ves eso así, por lo menos hay ciertos programas de farándula donde ellos asumen que son farándula. Por último, JJ, pensando en el futuro de tu oficio, Ujú. al punto que vamos con el avance, al paso que vamos, perdón, el avance de las tecnologías, ¿tú crees que de este momento a, digamos, 30 años, el oficio del consultor político va a estar totalmente automatizado? Gran parte del trabajo del consultor sí. O sea, por ejemplo, la decisión que cada vez es más numérica, cada vez es más profesional de dónde pautar, a qué hora pautar, qué mensajes decir, qué palabras usar, qué colores convienen más. Yo creo que todo eso va a ser muy automatizado o tecnologizado. Ujú. Eh,
Yo no creo, a diferencia de otra gente que habla de inteligencia artificial o de tecnología, que la creatividad es tecnologizable. Yo no creo que uno pueda, que hay ciertas cosas que son muy humanas que, que siempre las vas a tener que hacer. Entonces yo creo que muchos mecanismos de recaudación de fondos, los avisos en la web, ya están bastante tecnologizados. ¿Eso va a seguir proliferando? Sí. ¿Va a sustituir la mente del consultor? No. Como no va a sustituirse la mente del psicólogo, como no se va a sustituir el juicio clínico del doctor, porque hay elementos, hay cofactores ambientales, humanos, que solamente un humano va a poder ver. Pero si tú me preguntas hoy, los contadores, gran parte de los abogados, un montón de profesiones que hoy conocemos van a desaparecer gracias a la tecnología. El estratega, si es un buen estratega, si tiene ideas, si es un buen analista, si conoce muchas cosas de lo humano, no creo que la tecnología lo supere. Creo que le va a facilitar el trabajo, todo lo contrario. Y con eso... Si está al día. Sí. Si está al día, porque si se pone terco y dice, no, yo trabajo a la antigüita. Tú tienes que estarte alimentando todo el tiempo de lo que va llegando y ponerse al día con gente como tú o más joven que tú, que siempre quieren darle lecciones a uno de tecnología. Entonces yo, ajá, ¿cómo es la cosa? Explícame. Y te actualizas y te vuelves tan fan de ese nuevo uso, si es válido. Y si no, te toca descartarlo. Ya. Bien, estimados amigos, con esto hemos llegado al final del especial de Politics con JJ Rendón. Quiero agradecer sinceramente a nuestro invitado por habernos concedido, caramba, no pocas horas de su tiempo y por habernos brindado información inédita, personal, y también su opinión sobre varios temas de interés público muy relevantes para la actualidad política. JJ, en nombre de todo el equipo de Politics, 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Yo no acostumbro a hacer ese tipo de entrevistas tan largas ni tan profundas. Le pido disculpas a todos los demás, pero este es el formato y la gente con la que debería hacer lo hice y estoy contento con haberlo hecho con ustedes. Espero que el público les haya disfrutado, que nos manden comentarios. No porque me quiera acostumbrar a esto, pero yo creo que la mezcla de todo, el coronavirus, el estar tranquilo, da también tiempo para reflexionar y creo que esta entrevista que ustedes plantearon cabe perfectamente en este momento y por eso lo hicimos, y por eso estoy contento y se los agradezco. Y también quiero agradecerles a todos ustedes, amigos y amigas, que nos han acompañado a lo largo de todo este extenso recorrido. Espero que, tal como lo anunció el nombre del especial, hayan tenido la oportunidad de conocer a nuestro invitado más allá del mito. Se despide de ustedes con grandísimo gusto este servidor, Alejandro Armas. Hasta muy pronto. Gracias.